qué interesante poder ver en estos dos personajes, a la luz de este relato, el fiel reflejo de cómo es nuestro caminar con Cristo. Eliseo, un hombre que es llamado justamente por Elías. Elías es el hombre de Dios del momento. En aquellos tiempos, ubicándonos en el espacio y en el tiempo, en la historia de Israel, reina Acab, y allí Elías lo llama, lo ve en una oportunidad trabajando Eliseo en las labores de su hogar, de su familia, y allí se le arroja aquel manto, señal de ese llamamiento, y Eliseo comienza a seguir a su señor, a Elías. Y aquí hay algo que me gusta, me pregunto, digo, ¿cómo es el hombre que Dios llama? Hace poquito terminé de dar una materia que se llama libros históricos en el seminario y justamente creo que una de las primeras clases es el hombre que Dios llama, ¿no? ¿Qué características, qué cualidades tiene? Y hay un común denominador, no vamos a hacer libros históricos, para eso usted tiene el seminario bíblico y ahí aprende, pero si uno mira algo que uno puede detectar a lo largo de la Biblia, es que el hombre que Dios llama, hay una particularidad que por sobre todas destaca, que no es un hombre ocioso. Si vos mirás el perfil de los hombres, las mujeres que Dios utilizó a lo largo de la Biblia, siempre los encontró haciendo algo. No los encontró ociosos. Elías, cuando llama a Eliseo, Eliseo estaba arando con los bueyes de su padre. Podemos ver a Gedeón allí zarandeando el grano para poder ocultarlo de los madianitas. Podemos ver a un Pedro y a su hermano remendando, reparando las redes después de una jornada no del todo fructífera de pesca. Lo podemos ver al mismo Pablo, podemos ver a un Mateo, podemos ver a un David, podemos ver, mire, personaje con el que vos te cruces en la Biblia, vas a ver esa particularidad. Estaba ocupado en algo. Ahora, ¿qué vio Dios en la vida de Eliseo? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Será que Dios vio mi idoneidad? ¿Será que Dios vio cierta capacidad, cierto talento para uno, para tal vez un instrumento, otro para la oratoria, otro para la docencia, otro para ejecutar algún trabajo manual, otro para tener esa capacidad de poder organizar? ¿Será que Dios vio eso cuando nos llamó? Quiero decirte que la idoneidad no es el atributo que Dios mira en ti y en mí. Yo creo que una de las cosas que vi, lo podemos ver a la luz de Eliseo, es la fidelidad. Porque la idoneidad se va formando. Aquel a quien Dios llama, luego Dios lo capacita o provee los medios para poder capacitarlo. Pablo escribe: aquel obrero que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara, será digno de muchos azotes. Esto da a entender que primero hay un llamado, pero luego hay una capacitación. Ahora, una vez que este hombre es llamado, empieza ese ministerio de Elías y lo tiene Eliseo caminando a su lado. Y Eliseo va observando, Eliseo va capitalizando en su retina, en su corazón, todo lo que va aconteciendo en el ministerio de Elías. Escucha cada palabra que sale de los labios de Elías. Pensémoslo, ¿no? En la Biblia hay detalles que no nos los muestra, tampoco vamos a ser herejes de agregarle contenido a la Biblia, pero permitámonos cómo es una relación entre dos personas que caminan juntas. Yo difícilmente, a mí me cuesta pensar que haya sido un silencio donde uno camina al lado del otro y ni siquiera hay una comunicación, no hay un diálogo. Porque estamos hablando de un discípulo y un maestro, hay uno que enseña, otro que aprende, hay preguntas que hacer, hay observaciones, hay tal vez cosas que no se entienden, que necesitan ser explicadas. Y en ese ida y vuelta, Eliseo va observando y va viendo el respaldo de Dios sobre su Señor, sobre Elías. Pero llega un punto en el ministerio de Elías, en la vida de Elías, donde Elías empieza a preparar su partida y empieza a preparar a su discípulo. Sería tema para otro mensaje, los lugares que recorren. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Jericó? ¿Qué significa el Jordán? Lugares muy emblemáticos, de los cuales también de cada uno de esos lugares podríamos sacar una enseñanza, que uno puede tranquilamente trazar el camino del discipulado pasando por esos puntos. Pero no es de eso lo que quiero compartirte en esta noche, sino de ver cómo, aún a pesar por cada uno de esos lugares, partiendo de Betel, casa de Dios, la casa del pan, yendo al Jordán, un lugar de muerte. En cada uno de esos lugares vas a ver la fidelidad de Eliseo siguiendo a su Señor.
Y uno puede decir, pero Elías se lo quería sacar de encima. Quédate acá. No, yo te voy a acompañar. Pero ¿por qué era tan obstinado? Tal vez me preguntaba. Digo, pero Matías, anda, ¿cómo fue el llamado? Y cuando Eliseo acepta seguir a su Señor, acepta seguirlo hasta las últimas consecuencias. ¿Sabes que esa es la decisión que tomamos en favor de Cristo? O al menos esa es la decisión que Cristo espera que vos y yo mantengamos firmes. Una y otra y otra y otra y otra vez, la Biblia nos alienta a perseverar. La Biblia nos alienta a perseverar, a mantenernos firmes, sin fluctuar. Aún a pesar de lo que podamos estar viendo, a mantener esa profesión de fe, a mantenernos allí fieles, siguiendo al Señor. Y Eliseo lo vemos siguiendo fielmente a su amo. ¿Y por dónde lo sigue? Bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Porque cuando te decía, yo trazo ese paralelo, veo que Eliseo no sigue los pies de cualquiera, no sigue los pasos de cualquiera, sigue los pasos de su amo. Ruth, aquella mujer moabita, cuando su concuñada tomó la decisión de quedarse en Moab ante la viudez que habían sufrido, Ruth le dice a su suegra Noemí, tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, tu pueblo va a ser mi pueblo, y yo te voy a seguir. Lo vas a ver un Josué siguiendo los pasos de Moisés. Pero vas a ver a unos profetas o que pertenecían a esa escuela de profetas. En el texto dice allí que en Jericó, en Jordán eran como 50 que no seguían de cerca a Elías, sino que lo seguían de lejos. Cuando Eliseo acompaña a Elías y cruza el Jordán, ellos dicen que se quedaron mirando. Ahora es interesante porque tienen toda la teoría, tienen todo el conocimiento. Ellos sabían y de hecho se lo dicen en 3 oportunidades a Eliseo. Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor quitará a Elías de ti? No va a estar más al lado tuyo. Dice, tienen todo el conocimiento, tienen toda la teología, tienen todos los estudios, pero carecen de una relación íntima con su Señor. Son teóricos. Y Eliseo, que está caminando al lado de su Señor, uno puede decir, bueno, no tenía preparación. Él está en íntima relación con su Señor. Y lo que los otros descubren por conocimiento, este lo descubre por relación. No me malinterprete, por favor. Soy defensor y amo y impulso a que nos capacitemos y que estudiemos. Pero un estudio sin relación íntima con el Señor, ahí comprenderás eso de la letra mata. Te vas a volver y la abundancia de palabras te va a volver insensible tal vez a la necesidad. Y pensás que eso suple una relación. Eliseo nos deja ver que la intimidad con su Señor le permite tomar conocimiento de lo que está sucediendo en esa relación. Si a eso le sumás el conocimiento, wow, es impactante. Eliseo toma la decisión de caminar y de seguir los pasos de su amo. Él permaneció en una comunión tan estrecha con su maestro que así pudo vivir y experimentar los milagros, como por ejemplo el milagro de ver cómo las aguas del Jordán se abrieron frente a sus ojos. Mi pregunta para dejarte en esta noche es, ¿sigues los pasos de tu Señor? ¿Los estás siguiendo de cerca o tal vez como aquellos profetas o aprendiz de profetas, como esos 50? Conocen los montes y los valles, pero les falta intimidad con su Señor. Tienen toda la teoría, ¿sabe? A veces me llama la atención, ¿no? Por ahí se acerca alguien, pastor, tengo un problema, tengo una situación determinada, como quien necesita una palabra de prudencia, un consejo.